Perfecto, vamos a comenzar entonces. El tema que vamos nosotros a ver hoy es un tema para mí fascinante porque las parábolas tienen tanto, pero tanto que decir. Y es que el reino de Dios pudiera abordarse por la vía práctica es precisamente a través de las parábolas. Este, pero también es necesario entender como punto de partida que entre las parábolas que tenemos escritas en los evangelios y las que salieron de la boca de Jesús, media un camino largo, porque desde el momento que él las pronunció, que de paso se consideran palabras auténticas de Jesús, hasta ser consignadas por escrito, hay distintas etapas redaccionales, adaptaciones, arreglos, cambios, según las situaciones vitales de las comunidades a las que iban dirigidas, ¿no? Porque tenemos que estar claros que los evangelios son herederos del pensamiento de Jesús, pero estaban insertos en comunidades enfrentadas a distintos problemas y por personas de distinta cultura. Y desde ahí se relee a Jesús. Entonces, otra idea que tenemos también preconcebida es que pareciera que Jesús pronunció todas las parábolas en una tarde. Y es porque, por razones pedagógicas, la mayor parte de los evangelistas las ubican en un capítulo una tras otra. Pero no es que Jesús se sentó una tarde y dijo, bueno, ahí les va la primera parábola, y después la segunda y la tercera, sino que por razones redaccionales, vuelvo y repito, los evangelistas la fueron adaptando a las necesidades de su comunidad. Porque en el fondo, cada una de ellas responde a situaciones concretas que parten de la vida diaria. Podríamos decir incluso que las parábolas no son la historia verdadera, sino la verdad de la historia, lo que se esconde en el fondo de todo esto. Entonces, las parábolas narran una experiencia de vida. Así, por ejemplo, Jesús las toma del campo, la del sembrador, cizaña, trigo, taza, pájaros, redes, ovejas, ¿ves? De la vida familiar, la levadura, el pan que se amasa, ¿verdad? La mujer que barre, el hijo que se va de la casa, ¿ves? Cosas de la vida familiar. También vamos a encontrar, ¿verdad? Cosas que tienen que ver con fiestas, vestidos, cenas, comida, con la vida del pueblo, gente que está desocupada. Dios mío, ¿qué pasó? Juegos callejeros, contratos de trabajo. También, por ejemplo, de los fenómenos naturales, la nube que anuncia agua, el viento del sur, ¿verdad? Higuera con brotes, tiempo de cosecha, de la gente real también. Por ejemplo, los bandos de pelea, los constructores, el siervo, el que compra las perlas, e incluso del acontecer social, los ladrones, la viuda, el juez malo, el administrador tramposo. Entonces, a pesar de que estas narraciones diríamos que entran en el terreno lingüístico, tenemos que tratar de adentrarnos en el terreno no lingüístico, ¿no? En el que tiene que ver con el simbolismo que cada una de esas parábolas expresa y viene siendo también expresión para nosotros en nuestro hoy, porque el contexto de la comunidad a quien se dedicaron estas parábolas no es el mismo contexto de la comunidad nuestra. Entonces, tendríamos, por tanto, que decir que Jesús fue un maestro contador de historia que conocía el medio ambiente, a la gente de su tiempo, que tenía ideas nuevas. Entonces, ¿y sus aliados quiénes fueron? Campesinos, pescadores, gente sencilla. También tuvo enemigos, ¿verdad? Por motivos religiosos, los fariseos, por motivos ideológicos, los herodianos, y por motivos políticos, las clases gobernantes tipo saduceo. Entonces, eso hay que tomar en cuenta a la hora de estudiar las parábolas, porque la interpretación que nosotros hagamos se acomoda al acontecer económico, político y cultural de la época precisamente. Por ejemplo, la perspectiva del empleado que sobrevive con salarios bajos, la parábola de los talentos que aprueba el sometimiento a un gobernante
establecido bajo autorización de gobiernos extranjeros, la visión patriarcal que refleja la parábola del hijo pródigo, que toma decisiones sin consultar con nadie. Entonces, de alguna manera, todo esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué haría Jesús si hoy estuviera entre nosotros? Entonces, hay como ciertas características que nosotros tenemos que develar de las parábolas. Entonces, lo primero es que la parábola tiene que partir del reino, entendido como el actuar de Dios, que es muchas veces diametralmente opuesto a lo que es el modo de actuar humano. Nosotros muchas veces actuamos muy diferente de lo que podría actuar Jesús si estuviera entre nosotros. Entonces, por otro lado, cada parábola intenta destacar un aspecto del actuar de Dios como punto de comparación del símbolo principal que nosotros queremos destacar de dicha parábola. Podemos destacar mucho. Por eso también se dice que las parábolas son polisémicas, que podemos sacar diferentes simbologías y diferentes sentidos a partir de las mismas, ¿no? Y eso también es importante tomar en cuenta porque evidentemente estamos entonces ante una realidad, ¿verdad? Que emerge evidentemente de ese acontecer diario, ¿no? Ahora, tampoco Jesús intentó en una sola parábola darnos todo, ¿ok? Entonces, hay como puntos secundarios también en las parábolas que es bueno destacar. También muchas parábolas terminan con un dicho de Jesús añadido por la comunidad primitiva. Entonces, tampoco sabemos, así como no sabemos en qué momento la pronunció, tampoco sabemos en qué orden lo hizo. Entonces, cuando nosotros pensamos en un símbolo, debemos estar conscientes que el símbolo no está hecho para quedarse en él, sino como un vehículo, ¿verdad?, que adentre el alma de quien nos las regala. No hacerlo es quedarnos a la mitad del camino, ¿verdad? Entonces, nosotros pudiéramos, de alguna manera, agregar además, ¿verdad?, que las parábolas, evidentemente, al introducir el reino de Dios, lo que se nos quiere dar es verdades más profundas. Y las parábolas enseñan que Dios es el Dios de los pequeños, que se presenta en la visión de su Hijo Jesucristo, y que están ligadas evidentemente a la encarnación. Las parábolas tienen varios significados posibles, vuelvo y repito lo que les decía de la polisemia, y las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿qué es lo que Jesús quería enseñar? ¿Qué es lo que sorprende? ¿Qué es lo que no es normal para la sociedad de su tiempo? ¿Qué es lo que no es normal para la sociedad de nosotros hoy en día? Entonces, de alguna manera, estas enseñanzas tienen unos fundamentos que John Sobrino propone como históricos, en primer lugar, porque nosotros aceptamos las parábolas como parte de la tradición bíblica, ¿verdad?, y de una comunidad que recogió dichos relatos. También su contenido es profético, porque vemos en la interpretación de las parábolas la necesidad de enfatizar realidades que desde nuestro punto de vista tienen que desenmascararse. Y también es práctico, porque es una invitación, ¿verdad?, de alguna manera, a tomar un nuevo rumbo en nuestra praxis pastoral. Por ello es popular, porque las parábolas iban dirigidas precisamente a los más pequeños, que fueron los destinatarios privilegiados del reino. Entonces, dicho esto, nosotros pudiéramos hacer una pequeña clasificación. De hecho, nosotros no nos vamos a ver todas las parábolas que están en los textos bíblicos, sino estamos escogiendo como prototipos de algunas de ellas. En primer lugar, vamos a hablar de las parábolas de crecimiento y realización personal. Y la primera de ellas que vamos a mencionar es la del sembrador. Todos conocemos esta parábola. Sin embargo, me gustaría, si alguno de ustedes puede leer Marcos, por favor, del 1 al 9. Bueno, pueden escoger cualquiera de las tres versiones, igual, porque fíjense que es un texto que está en los tres evangelios sinópticos, lo cual quiere decir que fue tomado ¿recuerdan? De Marcos, recuerden. Marcos.
Cuando Sí, Marcos aparezcan fue el los tres primero. evangelios, Marcos es la base de la interpretación sinóptica. Entonces, ¿quién Ujú. tiene el texto para que por favor lo lea Yo, para todos? yo tengo Ah, Marcos 1. no, Marcos 4 del 1 al 9. Fíjense Voy. en lo que está en pantalla. Ok. Y otra vez se puso a enseñar a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca, y ya el mar se sentó, toda, toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar. Se enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su instrucción: escuchen. Una vez salió un sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar una parte cayó a lo largo del camino, vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida por no tener hondura la de tierra. Pero cuando salió el sol se agotó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos, crecieron los abrojos y la ahogaron, y no dio fruto. Otra parte cayeron en la tierra buena, y creciendo y desarrollándose dieron fruto. Unas produjeron 30, otras produjeron 70, otras 100. Y decía: quien tenga oídos para oír, que oiga. Fíjense en esta palabra de Dios tan hermosa. Este es un texto muy conocido de nosotros. Sin embargo, ¿qué podemos nosotros colegir acerca de este texto? Fíjense cómo este, el problema del pueblo en la época de Jesús es que ellos esperaban a un liberador nacionalista, un guerrero militar y monárquico, ¿verdad? Jesús, en cambio, es un liberador universal, pero no nacionalista. Él lucha desde la conciencia. Entonces, la multitud quiere solamente una liberación exterior. Jesús no quiere eso. Jesús quiere que el cambio empiece desde el interior, desde la conciencia, desde el corazón. Sin hombres y mujeres nuevos, no hay una sociedad nueva. En la parábola Jesús es el sembrador, la semilla es la palabra y el terreno es la gente. Hay que tener un terreno bien dispuesto para que al recibir la semilla sea capaz de renovarse ese interior que hay en cada uno de nosotros y se tome conciencia de las de las exigencias que la palabra exige, ¿no? De manera que cuando crezca sea capaz de transformarse en realidades externas. Es la forma como Dios es capaz de colocarse en el interior de la criatura en forma de semilla para que la persona se sienta hechura continua de Dios. La clave para Jesús es que la semilla fructifique y eso no está en el labrador, sino en la tierra. Y la acción de Dios es la tierra. Entonces tendríamos nosotros que preguntarnos, como criaturas de Dios, si esa semilla ha fructificado en nuestra tierra interna, si ha fructificado de alguna manera en nuestro interior, en nuestra manera de vivir nuestro cristianismo y también prolongarlo hacia los demás. La parábola que sigue, que es la del grano de mostaza, fíjense que es muy parecida a la anterior. Son apenas 3 versículos. Alguien quisiera leerlos. Estamos en el mismo capítulo, pero los versículos son del 30 al 32. Decía también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra, pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las hortalizas, y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Fíjense qué hermosura. ¿Y por qué Jesús nos relata esto? Porque Jesús está, siglo primero, en un ambiente judío que había logrado convertir la ley en poder de dominio. Y de alguna manera el pueblo se sentía obligado a cumplir una serie de normas para salvarse. Así se llevó o se llegó a como a un círculo
de la muerte dentro del legalismo, en el que prácticamente se prescindía de Dios, porque si la persona iba al templo, si oraba, si cumplía los 613 preceptos, podía prescindir de Dios siempre y cuando cumpliera con la ley. Entonces, de alguna manera lo que Jesús trata de resaltar aquí es la escala de valores de su tiempo que nos dice que lo bueno es lo grande, lo fuerte, lo poderoso. Y Jesús, por el contrario, nos habla de la pequeñez del grano de mostaza, que apenas se deja sentir, pero que es capaz en el anonimato de producir un árbol tan grande y frondoso. Entonces, por eso al ser humano lo limita a su propia necesidad. Hoy en día podríamos sustituir esto de grano de mostaza, diciendo que para muchos lo importante es el carro último modelo, tener una cuenta en dólares bien, bien abultadita, de alguna manera tener el último modelo de celular, ostentosamente ir con frecuencias a restaurantes. Ojo, nada de esas cosas son malas. El problema es cuando nosotros las ponemos en el lugar de Dios, porque entonces estamos prescindiendo de Dios en nuestra vida. Por eso es que hablamos de parábolas como crecimiento y realización personal. ¿De qué manera somos nosotros capaces de realizarnos en lo personal? Dejando a Dios por fuera o teniendo en cuenta que Dios es parte de ese crecimiento nuestro. La otra parábola que quería contemplar con ustedes es la parábola de la levadura que vamos a encontrar en Mateo 13:13. Es apenas un versículo. Si alguien quiere leerlo. Yo la tengo pronta, pero bueno. Mateo 13:13 dice, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Oír, oiréis. Discúlpame, José. No es 13, ya me parecía que no era. No es 13:13, sino 13:33. Ah, ok, voy para allá. Mateo 13:33. 3. Ya me parecía que no me sonaba. Sí, por eso. Lo que pasa es que como dijo que era de la levadura y me dice ese número, bueno, yo arranqué por allí. Ok, Mm, 33. Les digo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente, y nada les habla sin parábolas. Para que se cumpliese el oráculo del profeta, abriré en parábolas mi boca, publicaré sí. lo que está oculto desde la creación del mundo. Ahí te pasaste unos cuantos versículos Sí, más, ¿no? Porque poco. era un solo Es que no, versículo, pero no importa. era un Mira, solo. la Perdón. gente, no te preocupes, la gente del tiempo de Jesús estaba dominada por una mentalidad, si se quiere, apocalíptica, según la cual Dios tenía que manifestarse en forma terrorífica para entonces destruir a todos aquellos que no guardaban la ley. Entonces, esta mentalidad quería construir la historia con actuaciones espectaculares de Dios, ¿no? Que de una u otra manera este, ¿dónde queda eso de que Dios crea desde el interior de la criatura y hace crecer la masa, a veces sin que nos demos cuenta, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la humildad de nosotros como creyentes, porque veamos un poco o en forma introspectiva, cada uno de ustedes piense en la forma como ha crecido su fe. Si su fe ha crecido, si ha disminuido, si acaso no ha sido como la levadura que poco a poco ha ido creciendo. Y en la medida que la fe crece, se transforma como en una fuerza, ¿verdad? Que de alguna manera se convierte en fermento para una sociedad hasta que todo quede completamente fermentado. Y quería detenerme aquí en una parábola, en esta parábola, para leerla desde las relaciones de género. En la sociedad del siglo I, bueno, todavía en muchos aspectos de nuestra sociedad, las relaciones entre hombres y mujeres eran abiertamente desiguales. Varias de las parábolas muestran una posición de poder y de fuerza por parte del hombre y una discriminación contra la mujer. Eso está clarito.
Entonces, hay un peligro cuando nosotros leemos las parábolas que alegoricemos su significado y nos apropiemos de modo social, dejando de lado muchas veces las situaciones de injusticia que se presentan, por ejemplo, entre patrón y obrero, entre un gobierno patriarcal de la familia, en la explotación de otros seres para enriquecerse. Estos modelos, de forma consciente o inconsciente, moldean la mente del lector y de la lectora, privilegiando principios asimétricos en la relación de género. ¿Por qué les digo esto? Porque hay dos parábolas, la que acabamos de leer, que es la de la levadura, y la de la moneda perdida, que encontramos en Lucas 15, 8, 10. ¿Se acuerdan de aquella? De la mujer que limpia la casa porque se le perdió una monedita y hasta que no termina de encontrar la monedita no se queda tranquila y celebra que la encontró. Entonces, ¿por qué? Porque estas son dos parábolas femeninas, ¿verdad? Decimos femeninas porque el personaje central es una mujer. En muchas de las parábolas el hombre ocupa el papel central. Un hombre que viene a casarse con 10 vírgenes, otro que contrata a los trabajadores para la viña, otro que va a un lugar lejano, ¿verdad? Y da talentos a sus siervos, otro que reparte los bienes a su hijo. Y entonces llama la atención el hecho de que la mayor parte de estos hombres son ricos y tienen poder, especialmente poder para tomar decisiones sobre la vida de otras personas. Pero estas dos parábolas, la levadura y la moneda perdida, son las mujeres quienes llevan a cabo las acciones. Y fíjense que son parábolas que permiten una transformación de la levadura, crece y se fermenta. Son acciones de rescate y afirmación de la vida. En ambas parábolas, las mujeres están realizando lo que se conoce como tarea femenina, cocinar y limpiar. No tienen poder sobre otro. El pan es para alimentar a las personas, la moneda es fruto del ahorro. Entonces, comentando muchas veces estas parábolas, sobre todo la de Lucas 15, la de la moneda perdida, en grupos parroquiales, entonces a mí me tocaba preguntar muchas veces a quién representa el hombre que va en busca de la oveja. Y la gente generalmente dice a Dios, porque la oveja es el que está perdido, ¿verdad? Para nadie es difícil responder eso. Entonces, en el caso del hijo pródigo, ¿quién es el padre? ¿Quién es el hijo? Naturalmente estamos conscientes de que el padre representa a Dios y que el hijo perdido, ¿verdad? Representa a cada uno de nosotros cuando nos alejamos de él. Sin embargo, cuando llegamos a la moneda perdida, a dicha parábola, la gente consideró que la mujer representaba a la iglesia, al sacerdote, al pastor, al movimiento misionero que quiere ir a buscar a los perdidos de otra religión. Entonces, hay como dificultades para aceptar que la mujer también podría representar a Jesús o a Dios que busca a la persona en necesidad. Entonces, ambas parábolas, la levadura como mujer proveedora de vida, la de la moneda, mujer buscadora de personas en necesidad, muestran que hombres y mujeres son iguales en la construcción del reino. Para los evangelistas fue posible poner esa imagen a una mujer amasando, porque recordemos que la comunidad primitiva, al expresar estas parábolas, tenía muy presente que Jesús tuvo seguidores, mujeres y hombres a su lado. Entonces, de la misma manera, y sus milagros fueron iguales para hombres y mujeres, y sus discípulos fueron hombres y mujeres, porque en el reino no hay categorías entre mujeres y hombres, las categorías están entre pobres y no pobres, porque incluso Jesús ni siquiera criticó las riquezas, sino todas aquellas personas que hacían de la riqueza su Dios. ¿Ve? Entonces, bajo esta perspectiva, vamos a ver otra parábola más adelante desde el punto de vista de lo femenino. Pero hay además otra parábola en Marcos, completando esa cantidad de parábolas que nosotros encontramos en el Evangelio de Marcos, agrupadas todas en el capítulo 4, que es la semilla que crece. En este caso, estamos hablando de los versículos 26 al 29. Bueno, está calladito José. ¿Hay alguna otra persona que quiera leer? Sí, yo la tengo por Adelante, aquí. adelante. Del 26 me dijo, ¿verdad? Sí, 26 a 29, Ok. deciré. Ajá. Ok. La semilla que crece por sí sola.
Jesús dijo además, escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre echa la semilla en la tierra, esté dormido y despierto, de noche o de día. La semilla brota de cualquier manera y crece sin que él se dé cuenta. La tierra da fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga y por último la espiga bien granada de trigo. Y cuando el fruto está maduro, mandan a recogerlo porque ha llegado el día de la cosecha. Ajá. Fíjate que esta parábola tiene mucho que ver con la perseverancia. ¿Ok? Cuando uno tiene una matica, generalmente trata de echarle agüita, pone la semilla y entonces va revisando, a veces se ve el pequeño brote, y a pesar de que se trata de un proceso a veces lento, sabemos que el cuidado que le prodiguemos a la matica va a hacer que finalmente crezca y que la semilla se convierta en una planta. Entonces, eso me hace recordar un cuento del brasileño, de Coelho, que habla del bambú chino, ¿no? Él dice que cuando el bambú chino se siembra, pasan 5 años hasta que salga el primer brote. Y es porque resulta que las raíces que se van formando bajo tierra son de tal magnitud que de alguna manera está formando raíces tan fuertes que dan a pie a un árbol que es súper frondoso y gigante. ¿Cuántas veces nosotros en la vida también sembramos, ponemos todo nuestro empeño en lograr algo y a veces perdemos la paciencia porque no vemos la cosecha, no vemos que la semilla crezca? Entonces, es un llamado esta parábola a que seamos perseverantes para que tengamos la paciencia de esperar nuestro quinto año. Eso es lo propio del Evangelio, una buena noticia de amor en crecimiento, no de miedo, que nos comunica el amor de Dios para que nosotros seamos a su vez capaces de darnos a los demás. Es la buena noticia, un Señor generoso y un discípulo que es capaz de servirle con gozo también. Ahora, vamos a encontrar también una serie de parábolas que nosotros hemos clasificado como parábolas de discernimiento. ¿Y por qué decimos de discernimiento? No solamente porque nos encontremos en situaciones dispares, sino que nos hacen ubicarnos entre uno y otro proceder. La primera de ellas es la de las 10 vírgenes. Y yo en este caso concreto quiero hacer una interpretación bastante particular, tomando algunos elementos de un texto que leí de un costarricense llamado Guido Maecha, en el cual comparto en cierto modo lo que él expresa en esta parábola. La parábola de las 10 vírgenes, o mejor dicho, este grupo de parábolas de discernimiento hablan de esperanza. Entonces, la de las 10 vírgenes generalmente o nos las han interpretado en base a lo que es la prudencia, ¿no? Nos enseña a adaptarnos a lo prudente, a que muchas veces en el Evangelio encontramos la prudencia y la necedad como características antagónicas dentro de la sociedad. Y si nosotros leemos este texto en clave de esperanza, tenemos que reconocer que es más lo que ignoramos que lo que sabemos de él. Porque la vida no está en poseer, ¿verdad? Sino en que no debemos perder nunca la esperanza. Y de ahí la importancia de que el Evangelio esté destinado básicamente a los pobres, porque el pobre siempre espera. Entonces, desprendernos de lo mundano en actitud evangélica primordial es lo que nos permite vivir en gracia y con temor de Dios. Y ahí es donde viene mi interpretación. Miren, había una costumbre, este, que bien Mateo toma para expresar esto de las 10 vírgenes, que cuando había una boda, se esperaba el novio. Y una vez que el novio llegaba, se cerraban las puertas y más nadie podía entrar. Como cuando uno entra en un acto académico, en una graduación, y dicen, bueno, el que no llegó antes de que empiece la ceremonia, no tiene cabida posteriormente a esa boda. Bueno, pasaba algo parecido. Entonces, este Mateo, la utilizan básicamente para hablar de esto. Yo quisiera el primer término que leamos, a pesar de que es muy conocida,
Leamos esta parábola para familiarizarnos un poco con ella. Está en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo y los primeros 13 versículos. Entonces, ¿quién quiere tomar la palabra y leerla, por favor? Yo lo tengo ya listo aquí, pero Adelante, adelante. Yo la tengo. Bueno, tú lees la próxima, Entonces José. el reino de los cielos. Bueno, Perdón. no, Dale, adelante. ya. No No, no, importa quién lo haga, no importa quién lo haga. ok, entonces lo hago yo. Adelante, sí. Ok, parábola de las 10 jóvenes. Entonces el reino de los cielos podrá ser comparado a 10 jóvenes que salieron con sus lámparas para recibir al novio. De ellas, 5 eran descuidadas y las otras previsoras. Las descuidadas tomaron su lámpara como estaban sin llevar más aceite. Las previsoras, en cambio, junto con las lámparas, llevaron sus botellas de aceite. Como el novio demoraba en llegar, se adormecieron todas y terminaron por quedarse dormidas. Hasta ahí, profe, seguimos. No, adelante. ¿Qué pasa porque se Ok, quedaron dormidas? ¿Qué les pasó? Ajá. ajá. Pero al llegar la medianoche, alguien gritó, a la 14. viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las jóvenes se despertaron inmediatamente y prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las previsoras, dennos aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras dijeron, vayan mejor a comprarlo, pues el que nosotras tenemos no alcanzará para ustedes y para nosotras. Mientras iban a comprarlo, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la fiesta de la boda y cerraron la puerta. Cuando llegaron las otras jóvenes, dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad, no las conozco. Por eso, añadió Jesús, estén despiertos, porque no saben el día ni la hora. Ajá. Fíjense, generalmente esta parábola es interpretada en sentido escatológico, ¿no? Referidas a la segunda venida de Jesús y la situación que se vive con la esperanza en el tiempo entre la resurrección y la parucía. Entonces es comparado con 10 jóvenes que estaban preparadas para esa segunda venida de Cristo y las otras no. Pero esa es la interpretación habitual. ¿Ustedes han escuchado alguna otra o se les ocurre alguna otra cosa? No, No, ¿verdad? Bueno, déjeme a ver si no. a lo Yo he mejor les escuchado causa, algo sí, parecido a lo mejor, a la ajá, llegada del hizo de la muerte. Estar preparados para. ajá. Pero yo quiero entonces darles otra, en esa visión polisémica que les estoy planteando de las parábolas, otra visión que espero no causar escándalo entre ustedes. Miren, cuando nosotros decimos que en alguna manera las parábolas reflejan un poco las costumbres de la sociedad, vamos entonces a lo que les decía, ¿no? A lo de la fiesta. Y esta parábola, escatológicamente en espera de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Las podemos agrupar igualmente con la del siervo fiel que espera al Señor, con la parábola de los talentos, que es el objeto del trabajo final de este curso, ¿verdad? Esté centrado en la venida inesperada de Jesús. Pero entonces muchas cosas que son evidentes en esta parábola quedan de lado. ¿Cuáles son esas cosas a mi juicio? El abuso del hombre sobre las mujeres queda como elemento de trasfondo, que no se trata de rechazar abiertamente ni condenar, sino que ignoramos la situación y alegorizamos la parábola, ¿verdad? ¿Qué es lo evidente de la parábola? Fíjense, ¿cuál es el valor de la mujer que está dado en este texto? Primero, está centrado en 3 aspectos: la virginidad, la juventud, ¿verdad? Y la obediencia a las normas establecidas. ¿Cuáles son las normas? Tener la lámpara lista para cuando llegue el hombre. Las 10 mujeres tienen que ser vírgenes. Seguramente había una manera de comprobar dicho hecho, ¿no? Para ver si en verdad lo eran. Porque ya que si no fueran vírgenes no clasificarían para ser invitadas, ¿ok? Para ser concubinas del hombre rico. Tienen que ser jóvenes, porque en la sociedad de esa época las mujeres se casaban a partir de los 12 años y probablemente el hombre rico no iba a buscar como concubinas a mujeres de edad mediana. Tienen que ser dóciles y cuidadosas para obedecer, para que sean capaces de poner la mesa en su santo lugar.
tener aceite siempre listo para cuando llegue el esposo. Entonces, las condiciones en las que la parábola coloca las 10 vírgenes, a mí me encantará esta parábola si no hubiera utilizado 10 vírgenes, hubiera utilizado 10 lo que sea, pero no específicamente mujeres. Entonces, eso nos enfrenta a una serie de antivalores del reino que no es lo que usualmente nosotros leemos en las parábolas y que tiene que ver con las relaciones entre los seres humanos. Por ejemplo, la falta de solidaridad entre las vírgenes. Se nos dice una y otra vez que el reino de Dios es compartir. O sea, las que tenían el aceite completo no podían compartir un poco con las otras. ¿Dónde queda la solidaridad y la fraternidad? Claro, más de uno de ustedes me dirá, bueno, pero es que si se trata de la salvación, entonces ellas no estaban preparadas y las que tenían la linternita lista sí, pero no necesariamente es así. La negativa rotunda a ayudar a la otra persona, la división que impera dentro del grupo, porque unas buscan privilegio y el deseo de una posición social. Las 5 rechazadas no abren su boca, ni siquiera para protestar. La parábola hace parecer normal lo anormal. Las 5 mujeres prudentes están felices de no compartir a su esposo con las otras 5 y el esposo tiene la oportunidad de buscar otras que sí sean capaces de ser dóciles y tener su lamparita preparada. Entonces, yo veo aquí una desigualdad de género en esta parábola y nuevamente la hegemonía androcéntrica que le da derecho a un hombre a tener más de una esposa, la exigencia de una virginidad que el marido no tiene, ¿verdad? Ni puede ni quiere ofrecer, la apropiación del derecho a llegar cuando le da la gana, sin importar las preocupaciones a las que somete a las mujeres que están esperando. La culpabilización de la mujer por las desgracias que le pasan. Esto está igual que las mujeres que el hombre le pega y después terminan diciendo, es que yo me lo merecía porque no me porté bien. Entonces, las vírgenes fueron las culpables de ser echadas afuera porque no tenían su lámpara prendida. Entonces, ¿esto no es acaso el abuso del fuerte sobre el débil? ¿Eso no es contrario acaso a lo establecido por el reino de Dios? No podemos hacer afirmaciones sobre las parábolas que contradigan las enseñanzas generales de los evangelios, pero tampoco podemos aceptar como normal descripciones que son netamente culturales sin dar al menor una explicación al respecto. Las relaciones de género, de alguna manera, volvamos a la levadura y la moneda perdida, muestran que para Jesús y los primeros discípulos, una representación femenina no causaba ningún problema. En cambio, la parábola desde las 10 vírgenes tenemos que afirmar que las mujeres no tienen que ser clasificadas por su virginidad ni por su característica física, ni entrar en lucha contra ningún otro grupo humano. Y en cuanto a los hombres, podemos afirmar que las acciones del esposo en la parábola no concuerdan, en mi opinión, para la enseñanza con la enseñanza bíblica de Jesús y del reino. Y por tanto, yo creo que no deben ser imitadas ni justificadas, porque yo quiero salvar mi alma, como todo mundo, como todo creyente, pero yo no quiero salvarme sola. Yo quiero que toda mi familia se salve conmigo, que todos mis amigos se salven conmigo, que toda la humanidad vaya para el cielo. Entonces, ahí les dejo este discernimiento sobre esta parábola. No sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario al respecto, pero como les digo, Sí, a mí Rebeca. ciertamente me da ruido. Adelante. Ajá, Rebeca, Mayela. Mira, es que también pienso que las parábolas muchas veces no buscan instruir o educar, sino estimular y provocar, ¿no? ¿Cierto? Entonces, algo así como que te lanzan una flecha directa al corazón o que te lanzan agua para que te puedas despertar. Entonces, en este caso, yo diría que esta parábola va por ese lado, como del estímulo y la provocación al discernimiento y a Sí, pensar eso que tú acabas de decir, ¿no? Ujú. cierto, verdaderamente que sí. Así, por eso les digo, yo como decía, no quería causar escándalo porque yo sé que esto no lo van a escuchar en una homilía, pero o sea, yo he tratado de profundizar en las parábolas como escuela de vida y realmente esta parábola en lo personal me choca. Adelante, Laurita. Ay, es verdad que también me causa ruido la cuestión de la sumisión de la mujer y todo eso, pero no sé, de esta parábola, una de las cosas que me parece importante y bonito
es que las 10 eran vírgenes, entonces el acento no está puesto ni en que fueran jóvenes ni que fueran vírgenes, porque todas estaban en igualdad de condición. La diferencia está en la preparación, en la motivación. Y si la pudiéramos comparar con la parábola de los talentos que sigue, entonces también podríamos decir, bueno, pero el de los talentos que tenía 10, 5 hizo 5, pues, porque no le dio un talento al que tenía un solo talento y lo enterró, porque por lo menos hubiera duplicado. Claro, Entonces, claro, hay la cuestión de quizás de los méritos personales, que es verdad que está expresado un poquito raro, porque está expresado como que no te vamos a dar, no les vamos a dar a ustedes aceite porque si no, no nos alcanza a nosotros. Bueno, a lo mejor es simplemente que no podemos, porque ya está dentro de la lámpara y no tengo manera de echarte el aceite, o sea, no sé. Eso era lo que a mí me parecía te más causa ruido. me, Exactamente. No, es que me tienen toda la razón. Y así ha sido leída tradicionalmente esta parábola, en la preparación que debe tener todo cristiano al momento de la muerte, porque lo que siembra en esta vida es lo que va a presentar, vamos a decir, en la otra. ¿Entiendes? El tener siempre la lámpara activa, el tener siempre la lámpara prendida. Pero a mí lo que no me gusta es que hayan escogido la expresión virgen y que sean mujeres y en estas condiciones, sobre todo tomado en cuenta lo que les decía de la costumbre de la época, pues que cuando llegaba el novio ya más nadie podía entrar. ¿Ve? Entonces hubieran escogido los 10 amigos, o sea, o las 10 amigas. No, Los amigos, Profe, exacto, Yo ajá. también pensaba como evaluarlo también en el contexto histórico y social y en el papel o el rol que tenía la mujer en ese momento. Para ellos también era como algo sumamente importante y como usted dice, el tema de la edad y el momento en el que se tenían que casar era como importante remarcarlo. Ahí nos tenemos que dar cuenta que también las parábolas hay que evaluarlas en el contexto en el que se hablen. Yo también lo había pensado siempre y entendido cuando lo leemos en la misa, como lo decía Laura, que es también como nosotros nos preparamos para la venida también del amo y del Señor. O sea, yo pudiera, o en tal caso, uno pudiera evaluarlo, ser un poco más crítico, decir por qué las otras mujeres o las otras vírgenes no alertaron a las muchachas de que debían prepararse, pero ya alertarlas o decirles en el momento, compartirles el aceite, también era un poco descabellado porque no iban a poder alumbrar el camino ya cuando llegara el amo. O sea, fue un poco de falta de previsión y yo siempre lo he sentido como que uno tiene que estar preparado porque no saben en qué momento va a venir. Nadie sabe el día y Y la hora. Ujú. exacto. Es tal cual, como les digo, la lectura tradicional ha sido de tinte escatológico. La segunda venida de Cristo, ¿qué tan preparado estás tú cuando Jesús te venga a buscar? Lo entiendo perfectamente así, pero digamos, mi acotación o mi interpretación tiene que ver con el hecho de utilizar mujeres y vírgenes. O sea, ahí es donde me choca el asunto, ¿qué? Bueno, a lo mejor por ser mujer, de repente si yo fuera hombre no me claro. molestara tanto, no me molestara tanto. no, sí, sí, una Este, machista, mira, Jesús quería decir algo también. Profe, buenas tardes a todos. Pero, profe, fíjese que yo en parte comparto un poco esa posición suya, porque suena estridente en nuestro contexto, claro, en el nuestro. Suena estridente el tema de mujeres y vírgenes. Pero fíjese que va muy en hilación con lo que plantea la parábola de los talentos más adelante de la esclavitud, Ujú. que es ser sumiso, ser adherido, estar completamente apegado a un proyecto, a un ideal, y, eh, y es una cosa que se nota, porque la parábola de los talentos, que también tiene un tono escatológico muy fuerte, la parábola de Correcto. los talentos te habla del tema de que el Señor tiene esclavos, Ujú. punto. Tiene esclavos. Entonces, claro, va muy en hilación a esa idea de que te tienes que adherir a este proyecto y no tienes una adhesión absoluta, entregada. Y sé que se esperaba de la mujer en esa época que fuese absolutamente entregada al varón y no tienes otra opción, tienes que estar entregada al varón y preparada, y el varón puede llegar cuando le dé la gana y puede hacer lo que quiere y puede tener 20 esposas, y lo mismo pasa aquí con la parábola de los talentos. El Señor puede hacer lo que quiera y tú no tienes por qué discutirlo. Fíjense que incluso en la parábola de los talentos,
en el Mateo se ve irónico, porque sí que el Señor es recto y de repente le dice al que no produjo nada que es un malvado y que fuera de aquí. Y Claro, ya, y chao. Y eso suena un poquito escandaloso porque yo digo, bueno, pero sí, y eso, por eso es que también me pasa lo mismo que usted dice. La parábola de los talentos es el tema de que los talentos son unos dones y tú has recibido unos frutos y tienes que ponerlo al servicio. Y eso a mí no me gusta. A mí esa interpretación nunca me ha gustado. Porque me parece que realmente es un tanto considerar que somos seres que solamente han venido yo no estoy en contra del servicio, pero que solamente hemos venido a tener unos dones y unas características para entregarlos a todo el mundo y te olvidas de ti y te olvidas del valor que tú tienes. Entonces, esa interpretación a veces me choca porque siento que el talento, a la expresión talentos no se le está dando una visión diferente y que cuando lo asumes con la idea de la esclavitud y la sumisión es algo que prácticamente de que tú tienes que estar impuesto allí porque sí. Y tú claro, dices, bueno, pero ya va, no es una opción el servir al reino, no es algo opcional, no sirvo porque quiero. claro. Y eso es lo que a mí me hace molestar. No me gusta mucho esa interpretación de la parábola de los talentos porque me parece chocante. Exacto. Lo Claro, que claro. pasa, que te voy a decir algo, Jesús, de esa no vamos a hablar hoy porque esa es la tarea de final, como quien dice, ¿no? Entonces, esa no la Sí, vamos por a eso es tocar. que no, Ajá. sí, Este, por eso no quiero ajá. tocarla mucho porque Por eso, entonces, esa para qué, por eso que hablo de discernimiento, tienen que discernir sobre esa parábola. Entonces, la que sí, antes de hablar de fariseo y publicano, creo que hay dos personas también que levantaron la mano adelante, pero no ubico quiénes son hasta que hablen. Sí, yo simplemente quiero agregar Ajá. una extra y es la siguiente. Nadie sabe, ni aún en nuestros días, cómo es el reino de Dios. Ellos intentaron de alguna forma dar una explicación de Dios, a qué se parece, qué es lo que pudiéramos esperar, ¿ok? Pero nadie lo ha logrado claramente, Sí, bueno, aquí estamos nosotros para empezar a ¿no? construirlo. Lo que habla el Evangelio del es, ya, pero todavía no. La única forma que tenían era tratar de interpretar su realidad. Y esa realidad no era la misma que nosotros tenemos. Nosotros podemos hacer una retrospectiva y decir, ah, no, pero es que ellos eran misóginos. No, no necesariamente eran misóginos. Ese era el tratamiento que tenían para ese tiempo, adecuado o no, ok, que nos parece algo corrupto o no, era la forma que ellos tenían en particular. Lo que debemos es interpretar la palabra según para qué fue creada, para tratar de dar una explicación acerca de tal o cual cosa. Eso es Pero mi punto de vista. es que ahí es donde Fíjense está de lo difícil, misógeno, que trataron mal a la mujer. es que Es ahí es lo donde que está lo pasa, difícil. No hay una eso, interpretación, hay muchas. Ahí es donde está lo difícil con las parábolas. Como son polisémicas, tú puedes irte para una temática y dentro de la misma parábola encontrar varias temáticas más. El asunto es que entonces, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cómo actualizamos esa parábola incluso hoy? podrían inventar. A lo que yo hablaba, ok, usted va bien al punto, entonces, a lo que decíamos era, tratemos de reinterpretar esa palabra y pensar cómo Mateo, Marcos o Lucas dirían hoy día sin necesidad de esas expresiones extrañas que no son ajenas, porque ya a la mujer se le trata como una persona igual, porque se ha logrado básicamente en muchos casos, aunque haya muchos incidentes con las damas, se ha logrado que la dama sea de verdad mucho más valuada en nuestros días. Sería una cosa de reinterpretar, pero claro, ya esto no se puede meter a la Biblia. Claro. Yo creo que además de ti había otra persona que quería intervenir también. Adelante. Sí, Sí, Rebeca, yo Ah, quería decir una cosa, y yo adelante. creo que es para todo el lenguaje de la Biblia, pues. O sea, una metáfora es lenguaje metafórico, y una metáfora es una palabra que nos acerca a una realidad a la que no podríamos acceder de otra forma. Es decir, las metáforas Correcto. son las palabras más abiertas, pero no porque sean concretas, sino porque estimulan la imaginación. Entonces, una verdadera metáfora nunca se acaba, es como un pozo de agua que siempre es posible sacar agua. Las Cierto. metáforas son símbolos verbales. Entonces, actualizar, yo creo que es más bien releer desde una imaginación ampliada
la metáfora. Entonces, yo pudiera decir que lo virginal también alude a un estado del alma que es la que es capaz de iluminar aquellos espacios no iluminados de otro estado del alma que representa lo masculino. Y eso está en la psique humana. Contenemos lo ánima y ánimus, es decir, masculino y femenino conviven en nuestra psique. O sea, que hay tantas interpretaciones como pozo en esa imaginación activa puede existir, ¿no? Claro, O sea, lo tal cual. virginal no necesariamente es algo peyorativo. Lo virginal es un estatus psíquico que puede paradójicamente ser lo que ilumina. Exactamente, tienes toda la razón. Y me imagino que Laurita va por ahí también. Adelante, Laurita. A ver, más o menos sí, también por lo mismo. Que en algún momento, pues, podemos tomar cada una de las parábolas para nosotros mismos, seamos hombre o mujer. Y entonces, hombre o mujer puede sentirse identificado con los siervos de la parábola de los talentos, con el mayordomo, con las 10 vírgenes, con las otras parábolas que tienen que ver más o menos con toda esta cuestión de Belén, porque no saben el día ni la hora. Entonces, bueno, no sé, de repente, No, tienes no razón. sé, me querían- Y retomando un poco lo que dice Mayela, en el Apocalipsis encontramos una visión de lo que es la virginidad, como aquellos que se han apegado al Cordero y no se han ido con la bestia. ¿Ok? O sea, aquellos que no se han apartado del camino. Sí, por eso les digo, mira, yo esta interpretación un poco también fue como para buscarles la lengua y también tratar de motivar precisamente a eso, a la necesidad de discernir cuando nosotros vemos las parábolas o las leemos, porque ciertamente ellas te dan para diversas interpretaciones. Ahora, ¿cuál es la interpretación que me hace ser mejor persona? ¿Que me hace ser más abierto al otro? Bueno, esa es la interpretación con la que tenemos nosotros que quedar, a partir de los símbolos que cada una de ellas nos presenta y de las metáforas, como bien dice Mayelita. Entonces, fíjense, sigamos con la parábola del fariseo y el publicano. ¿Alguien quiere leerla? Esa la vamos a encontrar en Lucas 18, 9 al 14. Sí, dijo Ah, ajá. también, dijo también a algunos que tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie ora en su interior de esta manera: Oh Dios, doy gracias porque no soy como los más hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Y uno 2 veces por semana doy el diezmo en todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Exactamente. ¿Me faltó algo? Ajá, ¿qué más? Da un poquito más que es importante lo que viene ahora. Lee un poquito Ok, más. os digo que, Ujú. os digo que este bajó, perdona, ok, os digo, este bajo a su casa justificado, aquel y aquel no, porque todo el que se será humillado y el que se humille será ensalzado. Ajá. Al que se humille será ensalzado. Esta parábola es verdaderamente, eh, vamos a decir, interpelante, por decir algo, ¿no? Porque primero nos enseña, o nos enfrenta con la vida de oración y con dos actitudes claves. Tanto el fariseo como el publicano se dirigen al templo a orar. Recordemos que en el tiempo de Jesús el templo estaba en lo que era antiguamente el monte Sión, había que subir un poquito. Cuando la gente iba al templo, subía al templo. El primero lo hace de pie, en forma autosuficiente, orgullosa, destacando lo bueno que es él, las veces la caridad que hace, pero no solamente eso, sino que de paso echa en falta las culpas ajenas. En cambio, el publicano, con palabras muy escuetas,
lo que hace es hablar de su culpa personal. Sabe que ha hecho mal como recaudador. Probablemente no se atreve ni a levantar los ojos porque sabe que tiene miedo y tiene respeto hacia Dios. Pero en este encuentro está abriendo su corazón al Señor. Entonces, a Jesús está clarito. Fíjense que esto se da en un contexto en que los fariseos están pendientes de él para buscarle la caída, ¿verdad? Y entonces, le da tristeza a Jesús, las personas autosuficientes, capaces de querer dictarle a Dios incluso la oración, el tipo de relaciones que debía mantenerse con ellos, tratando que ellos eran tan santos que no necesitaban perdón, sino que estaban de tú a tú con Dios. Entonces, y creían que practicando la ley, y eso ya era suficiente para santificarlo. Pero en los evangelios, las parábolas nos muestran que el ser orgulloso es sinónimo de necio, en tanto que el humilde, recordemos que humilde viene de humus, de tierra, es decir, es sinónimo de quien tiene los pies en la tierra y es realista, porque es capaz de verse como es, con sus defectos, con sus virtudes, con sus cosas buenas y malas. Entonces, este relato es como en la teología lucana. Recordemos que si el templo es el centro de la vida social, política y religiosa, es el lugar de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero qué casualidad, que siendo que ambos suben al templo, fíjense que termina la parábola diciendo que solo el publicano bajó a su casa justificado. Entonces, esto de alguna manera nos enfrenta con la situación de preguntarnos cómo somos nosotros en nuestra fe, si nos parecemos más al fariseo o nos parecemos más al publicano. O sea, nosotros vamos a misa los domingos, somos buenos por eso. ¿Qué más hacemos además de ir a misa? O sea, ¿qué es lo que de alguna manera nos hace comportarnos a veces como autosuficientes o mirar a los demás desde arriba? O simplemente tenemos la humildad del publicano que sabiéndonos imperfectos, pecadores, llegamos a, como dice Filipenses 2:6, ante el nombre de Jesús, que toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Entonces, ¿cuál es la actitud? Y ahí se los dejaría. Les dije que yo no iba a hablar de la parábola de los talentos. Sin embargo, sí quería darles un pequeño dato. Hay una gran diferencia entre lo que el Señor entrega a su siervo. Un talento es aproximadamente unos 5.000 denarios. Recordemos que el denario era la paga, un denario era la paga de un día, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de 5.000 días de trabajo. Mientras que una mina son solamente 100 dracmas, o sea, aproximadamente como 100 denarios, 100 días de trabajo. Entonces, ese detalle se los dejo para que nosotros tengamos en cuenta la comparación entre los dos textos, Mateo y Lucas, porque están hablando de diferentes cantidades, porque eso también nos puede llevar a una interpelación, ¿verdad? Todo el que duplica en poco tiempo el dinero que tiene, lo hace por la vía legal o explota a alguien para llegar a eso, o compra barato y vende caro. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Tenemos que llevar esa parábola también a lo que es nuestra vida hoy. Y eso es una recomendación, no solamente para las parábolas, sino por cualquier texto en lo que nos toque trabajar. Entonces, vamos a ver las parábolas de banquete. Esas son también bien, pero bien simpáticas las parábolas. Y empecemos, ¿verdad? Con una parábola que encontramos en el capítulo 16 del texto de Lucas, y es la de Lázaro y Epulón. Entonces, ¿alguien quiere leerla, por favor? Este es un caso bien interesante. Lucas 16, 19. Ajá. Sí, Era aquí un lo tengo hombre también. rico Adelante, pues. un hombre rico, quien la le- Bueno, como que Como que se le cayó. se le no cayó mucho. adelante entonces otra persona. Era un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y uno pobre llamado Lázaro, que echando junto a su portal, cubierto de llagas, deseaba
hartarse de lo que caía en la mesa del rico, pero hasta los perros y le lamerían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en el agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida, y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y otros se interponga un abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de allí puedan pasar donde nosotros. Replicó: Con todo te ruego, Padre, que le envíes a Lázaro, porque tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Díjole Abraham: Tienen a Moisés y a los profetas que les oigan. Él dijo: No, de Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos, se convertirán. Le contestó: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Ajá. Fíjense que esta parábola es interesantísima y es porque mide la dimensión económica al servicio del rey. Fíjense, el pasaje puede ser estudiado como en 3 escenas. Una escena en la tierra, que va de los versículos 19 al 22, ¿verdad? Un diálogo entre Abraham y el rico en el Hades, 23 a 26, y una última escena en la que el rico ruega por su familia que siga en la tierra. Eso básicamente lo vemos ahí. El narrador nos da una descripción como acostumbra Lucas. Lucas siempre pone como a 2 personajes contrapuestos. Este caso no es una excepción. Entonces son 2 hombres, uno rico y uno pobre. Adorna sus personajes. El rico viste de púrpura, tiene ropa de reyes, usa lino, se la pasa en fiesta y disfruta todo lo bueno de la vida. Del otro lado, ¿verdad? Tenemos al pobre. No tiene trabajo porque está enfermo, no tiene ropas ni comidas festivas, sino que está lleno de llagas. Nadie lo ve, porque el rostro de la pobreza generalmente no se ve, ¿verdad? Incluso ni siquiera tenía ningún tipo de ventaja de que le tiraran algo de comida, porque hasta los perros iban primero que él. Primero lo presentan como un glotón. Sin embargo, no sabemos si el hombre es rico porque fue trabajador y si el pobre es pobre porque no supo administrar su vida. Lo cierto es que es el único pobre con nombre en los evangelios. Y Epulón no es un nombre, sino una expresión para hablar de todo lo que es una persona glotona, impía, ¿verdad? Entonces, el deseo del narrador es lograr nuestro aprecio por el pobre y crear cierto desprecio hacia el rico. Entonces, la primera escena termina cuando el narrador hace uso de su poder y declara la narración de la muerte de ambos personajes. El rico muere, hay un gran funeral, el pobre muere y son los ángeles quienes se encargan de su entierro. Entonces, hay que resaltar el hecho de que el narrador es capaz de ver y escuchar lo que sucede en 2 lugares tan diferentes y distantes como son el seno de Abraham y el Hades. Recordemos que el Hades es la expresión griega para hablar de Sheol, lo que para nosotros quizás sería este infierno, pero en el Antiguo Testamento el Sheol era la morada de los difuntos, fueran buenos y malos. Ya para el Nuevo Testamento y sobre todo desde Macabeos en adelante, ya la creencia, una vida más allá de esta, hablaba de premio y castigo en el más allá. Entonces, hablar del seno de Abraham es hablar del honor ante el banquete celestial a la derecha del padre de familia. Y allí se coloca Lázaro, a la cabeza de los justos. Entonces, de alguna manera,
es importante destacar que Lázaro, ¿dónde está? Trata de apelar a la misericordia de Abraham, porque se despierta en él la responsabilidad y solidaridad incluso hacia su familia, ¿verdad? Porque piensa, caramba, yo no quisiera que a mi familia le pase exactamente lo mismo. Pero se ve arrepentimiento por parte de este señor. Fíjense que todavía dice, mándame a Lázaro ahí, como que si Lázaro fuera su sirviente, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ¿verdad? El abismo en el texto representa la irrevocabilidad de la decisión de Dios. Entonces, es notorio, ¿verdad? Que en este texto, el escritor de Lucas, ¿verdad? Lo que trata de resaltar son las injusticias en las situaciones humanas, ¿no? Y hay necesidad de esperar el juicio o el más allá para mostrar desaprobación por alguna obra que se haga de mala manera. El escritor, evidentemente, está en contra del rico. No le da nombre, no lo presenta arrepentido ni aún helado. Es una persona que al parecer no puede cambiar. Entonces, pareciera que también el escritor o el narrador dice que tiene como una especie de beneplácito de lo que está aconteciendo después de la muerte, porque entonces el castigo tiene lo que es lo que se merecía el rico. Entonces, ¿cuál es la señal que este texto o el mensaje simbólico que nos trata de representar? Fíjense ustedes. Cuando nosotros utilizamos el número 7 bíblicamente, estamos hablando de la totalidad, ¿verdad? El rico tiene tiene 5 hermanos, ¿verdad? A prevenir a sus hermanos. Más él es el 6.º hermano. Con Lázaro es el 7.º. Podríamos traducir la palabra Lázaro como Dios ayuda. Entonces, no puede haber, ¿verdad?, hermandad mientras el 7.º hermano esté excluido de la mesa. En este caso concreto, Lázaro fue excluido de la mesa de Pulón y por eso está sufriendo las consecuencias. Porque una señal del reino se da cuando todos puedan compartir de manera solidaria los recursos disponibles. Y ahí es donde sencillamente se nos presenta el discernimiento sobre nuestro proceder nuevamente, si somos capaces de comportarnos como Lázaro. Bueno, en cuanto a la humildad, está muy bien. Ahora, Lázaro estaba enfermo porque era pecador, como asume la costumbre judía, o básicamente nuestro comportamiento, disfrutar la vida lo más que podamos, sin preocuparnos de alguna necesidad que veamos a nuestro alrededor. Entonces, eso es importante tratar de discernir sobre eso, porque ciertamente la vida es una enseñanza y hasta qué punto nosotros podemos atravesar por situaciones como esas que de una u otra manera nos interpelen directamente sobre nuestro comportamiento. Ahora, miren, voy a hablar brevemente de los 2 textos que faltan en las parábolas de banquete, que son textos bien conocidos. El primero lo encontramos en Mateo 22, ¿verdad?, donde de alguna manera se da una crítica a los matices del legalismo que habían en el siglo I. Es un texto donde hay una serie de personas que son invitadas al banquete, ¿verdad? Y sencillamente la gente se niega a participar en él. ¿Por qué se niegan? Porque recordemos que para el mundo judío, una comida era la oportunidad de hablar de diversos temas teológicos, por decirlo así, de compartir con aquellas personas que el que invitaba consideraba que estaba a su altura. Cuando Jesús es invitado a diversos banquetes, es porque saben que Jesús es un hombre sabio, que de sus enseñanzas pueden sacar algo positivo y que sentado a la mesa de cualquier persona, iba a ser un aporte positivo. Pero en este texto de la comida, muchos que son poderosos se excluyen. ¿Por qué? Porque no quieren compartir con los pobres, los cojos, los lisiados. Entonces, de alguna manera, Jesús había tratado de multiplicar su oferta de amor para todos, donde no tenía que haber ningún tipo de exclusión. Entonces, Jesús, en esta parábola, desautoriza el liderazgo, que deja claro que esta decisión no es arbitrariedad de Dios,
sino de los propios líderes que se excluyen a sí mismos, porque todos están invitados al banquete celestial, pero no todos se llaman a sí mismos a participar, porque se dan el lujo de excluirse de alguna manera voluntariamente, porque no se consideran, si se quiere, dignos de compartir con otros que no consideran a su altura. Y esto es verdaderamente grave, porque eso sigue siendo un problema en nuestra sociedad. ¿Okay? El otro texto, el de la oveja perdida, la moneda perdida y el Padre Misericordioso, están en Lucas 15. Ya sabemos que el tema de la oveja perdida es de aquel pastor que deja las 99 en resguardo y va a buscar a la que se le pierde. Está la parábola de la moneda perdida, que ya comentamos, y la del Padre Misericordioso. En síntesis, esta se trata de la misma parábola. En la comunidad de Lucas era una comunidad que estaba constituida por personas de distintas clases sociales. Fíjense que si ustedes leen con atención la primera carta de los Corintios, en el capítulo 11, cuando Pablo hace un llamado al compartir en la mesa, era que estaba haciendo una crítica a que los ricos se sentaban primero a comer y los cristianos más pobres tenían que sentarse posteriormente después que los primeros habían comido si les daban algo. ¿Cómo se llama? Una acotación semejante a la que nosotros estamos viendo en este caso concreto. Ahora fíjense, en estas comunidades donde no se compartía, la oveja perdida viene a representar a todos aquellos que en la comunidad cristiana se han ido de la comunidad. Bien sea porque eso no era lo que buscaban, bien sea porque son fariseos que de alguna manera tratan de llevar su fariseísmo a la comunidad primitiva y no se sienten a gusto, pero se van. Sin embargo, el pastor viene a representar a aquel padre que trata de buscar ese hijo perdido y traerlo nuevamente a casa. El caso de la monedita perdida viene a representar al que se pierde dentro de la comunidad. Es el mismo caso de tantas madres con un hijo que está metido en drogas, que está metido en delincuencia, donde visto desde el punto de vista de la comunidad cristiana primitiva, estaba dentro de la comunidad, pero era piedra de tranca para los demás. Entonces, eso viene a representar él. Y el Padre Misericordioso, fíjense que aquí estamos hablando de los dos casos. Tanto el hijo que se va como el hijo que regresa, los dos están perdidos completamente. El grande por egoísta, por no querer compartir con el hermano, el pequeño por díscolo, por gastarse todo lo que tenía, por creer que todo lo material era lo importante. Y fíjense que en esta parábola nos presentan al hijo que regresa. Voy a decirle a mi padre que no soy digno de que me tenga como el último de sus empleados. Él no dice, caramba, voy a decirle a mi papá que estoy arrepentido. La parábola nunca expresa si el hijo pequeño regresa por hambre o porque realmente está arrepentido. Lo deja como aquellas películas que te dejan con unas posibles doble interpretación. Entonces, fíjense qué importantes son estas parábolas de banquete, porque lo que sí es cierto, que Jesús no se cansó de denunciar todos los daños que el legalismo traía consigo. Muchos consideraban que no se les daba la recompensa que realmente merecían. Se sacrificaban cumpliendo las normas, ¿verdad? Entonces, mostrar amor gratuito en algunas ocasiones era ofender a quienes se decían observantes de la ley. Entonces, ¿qué hacer con estos hermanos y hermanas al margen de la ley, que están perdidos dentro de la casa, fuera de ella? Entonces, esta parábola trata de resumir en un todo toda esta realidad. Entonces, el padre de la parábola nos recuerda que el hijo mayor tenía tal resentimiento que eso realmente era una blasfemia contra la esencia del Padre, contra la misericordia de Dios mismo. Entonces, para que la sociedad de dominio, la nuestra, llegue a cambiar, no solamente hace falta la misericordia de Dios, sino también al hermano que haga posible un futuro y un presente junto con el otro. Entonces, no se puede ser hijo si no se es hermano primero. Esa es la grandeza de todos estos textos. Veamos además las parábolas de pecadores. Ya hemos visto cómo
Hemos pasado por diversas categorías de parábolas. Como les digo, hay muchas más de las que estamos escogiendo aquí. Pero tenemos los trabajadores de la viña. ¿Se acuerdan de los trabajadores de la viña? Aquellos, esta también ha sido una parábola que ha sido escogida para leerla en tono escatológico en muchas ocasiones. De aquel señor que va a la plaza, que se lleva a los empleados en la mañana, uno se lleva uno a las 9, otro se lo lleva a las 12, otro se lo lleva a las 3 de la tarde, y al final del día, a cada uno de ellos les ofrece un denario por su trabajo. Entonces, cuando van a cancelarles, ¿verdad? Empiezan por los últimos. Y cuando los primeros se dan cuenta que le están pagando un denario a los últimos, piensan enseguida, caramba, yo merezco más, porque yo trabajé más. Esa no es la actitud de nosotros en nuestras empresas, cuando de alguna manera pensamos, caramba, yo me merezco más que fulano, porque yo trabajo más que él, yo hago las cosas mejor. Y muchas veces no nos damos cuenta que vista la parábola de esta forma, de algún modo nos está indicando que la recompensa para todos va a ser la misma, porque la misericordia de Dios es para todos de la misma forma. Dios es un hombre, ay, perdón que use la palabra hombre, Dios es un ser misericordioso cuya misericordia es más grande que su justicia, porque si nos juzgaran por lo que hemos hecho, por lo que somos, yo creo que muy pocos tendríamos, digamos, esa puerta abierta, si la misericordia de Dios no estuviera presente. Esa parábola es extraordinariamente bella, y me parece que vale la pena discernir sobre ella. Entonces, el amor por encima de todo, ese amor de Dios hacia el ser humano no puede ser ni comprado ni vendido, porque Dios no se fija en mérito, Dios se fija en la necesidad y da de su amor a quien lo necesita, no a quien lo merece. ¿Quién de nosotros merece? Ese es el problema quizás. Si quisiera leer la de los dos hijos. Bueno, si no terminamos la parábola, continuaremos la semana entrante, pero vamos a leer la de Mateo, por favor. Está en el capítulo 21. Son 4 versículos nada más, del 28 al 32, y es la parábola de los dos hijos. Esta parábola es particularmente hermosa. 28 al 32. Profe, Adelante. es Eduardo, ¿cómo le va? Bien, Eduardito. ¿Y tú cómo va, mi corazón? Muy bien. No, profe, lo que usted acaba de decir me acaba de generar una reflexión sobre los méritos. Ajá. A mí hay una frase que a mí me aterra. No, realmente no me aterra, pero digamos que me causa mucho Interpelación. inconformidad además, Ajá. que es una famosa frase marxista que dice que a cada quien según su necesidad y de cada quien según su capacidad. Eso para mí es la violación más grande de lo que es el mérito. Sí, Pero tiene que ver mucho con lo que usted acaba de comentar y a mí todavía no me encaja eso. Porque entonces, ¿para qué sirve el mérito? ¿O cuál es el objetivo del mérito? Yo estoy en esa reflexión, profe, ya. le confieso. Claro, es que precisamente volvemos al punto inicial, ¿no? Lo polisémica que son las parábolas y que te permiten diversas interpretaciones, ¿ok? Fíjense que hay gente que interpreta esta parábola de aquellas personas que encuentran a Dios desde temprano, los que le encuentran en el mediodía de la vida y quienes le encuentran a Dios al final de la vida. Entonces, esa es digamos, la interpretación más usual que yo he escuchado acerca de esta parábola. ¿Entiende? Que a la hora de la verdad, Dios lo que quiere, ¿verdad? Es que todos lleguen a Él. Algunos se tardan un poco más que otros. Pero tienes razón. Nosotros estamos en función de que nosotros queremos ganar méritos para Cristo, ¿verdad? Pero, ¿de qué manera nosotros o en qué momento nosotros pensamos a cosechar esa semilla? Claro. Y Eh, además, profe, porque
es tan, cualquiera puede decir que el mismo marxismo es como una extensión del cristianismo. Vaya usted, eso a mí Te hace ruido, claro. no, totalmente. Sí. Totalmente, porque además está basado en un libro que a mí me parece extraordinario, que yo lo sigo leyendo, que es el libro Utopía de Tomás Moro. Claro. Bueno, lo que deja Tomás Moro ahí es una cosa, pero para mí es un reino de Dios en la tierra. Pero le digo, se deja tanta manipulación este tema de los méritos y las necesidades y todo esto. Realmente es como andar así, usted sabe, en un camino, como En una dicen, cuerda floja. sí, en un Sí. camino culebrero, definitivamente. Ciertamente, ciertamente que es así. Por eso volvemos a la interpretación polisémica de estos textos que estamos viendo con un poquito más de detenimiento, porque son textos bien conocidos para nosotros que hemos escuchado cientos de veces en las proclamaciones evangélicas. Sí, si quieres, Eduardo, tú que estás hablando, mi niño, lea entonces el texto de los dos hijos, 28 al 32 del capítulo 21 de Mateo. Capítulo 21 de Mateo, ya estoy ahí, 28 al 32, ¿correcto? Correcto. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero, le dijo: Hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo, le dijo lo mismo. Y él respondió: Voy, señor. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen. Dícele Jesús: En verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él. Y ustedes, no viéndolo, se arrepienten después para creer en él. Ahí termina el 32, Sí, profe. bueno, fíjense que esta parábola está en un contexto en que Jesús está con sus interminables, digamos, conversaciones con los fariseos que discrepan completamente acerca de él, que malinterpretan sus palabras y todo lo que él dice, y que están sencillamente buscándole la caída. Entonces, de alguna manera con esto nos está diciendo que muchos que supuestamente se han entregado al servicio de Dios, y allí entra precisamente a los grandes cumplidores de la ley, en el fondo no cumplen con la voluntad de Dios, mientras que otros que son mirados con desprecio porque son prostitutas, porque son pecadores, porque son publicanos, son los que tratan un poquito de cumplir con la voluntad del Señor. Entonces, es un poco lo que dice Santiago en su carta, ¿no? De que obras son amores y no buenas razones, que no basta con decir Señor, Señor de la boca para afuera, si tú no eres capaz con tus acciones y con tus obras de tratar de seguir el camino que el Señor te ha tratado de señalar, por decirlo así. Entonces, Ese es el bueno, punto, profe. Disculpe que le interrumpa, pero ese es el gran punto que yo tenía. Esa, exacto. esa famosa discusión o esa diatriba que hay entre Santiago y Pablo. Y Pablo, sí. Definitivamente, desde mi punto de vista y con todo el respeto a las opiniones, yo me quedo con Santiago. Sí, es que amor son, exactamente, estas son las que mejor hablan las obras. Entonces, fíjate que el Evangelio lo ratifica. No todo el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino todo aquel que es capaz de cumplir con la palabra de Dios y ponerla en práctica. O sea, ahí quedamos con eso. Adelante, Jesús, antes de entrar con los viñadores asesinos, que no lo vamos a leer porque es largo. Ajá, Sí, esa parábola es larga, casi que una alegoría. Eh, que yo iba a tomar un poquito la línea que tenía Eduardo, porque fíjate que no es tanto de darle como a la parábola de los, creo que es los jornaleros, no me acuerdo ajá, el término que usa la parábola, y que va un poquito también de mano con lo de la parábola de los dos hijos. ¿Qué sucede? No es tanto el término es mi interpretación. Ojo, la claro, polisemia de las parábolas nos permite dar infinidad de interpretaciones y cada uno puede estar incluso en lo correcto y sin saber que lo está.
el tema es no tanto la meritocracia para mí, sino el tema de tú qué estás haciendo realmente por el reino, por la viña. ¿Qué estás haciendo realmente? O sea, sí, no, que cada trabajador le toca su salario y todos justos y todos ganan lo mismo. No, esa interpretación en el corte marxista socialista yo no la veo así. Yo lo veo desde la óptica de la retribución, de la teología retributiva. Si yo hago mucho, yo merezco mucho. Si yo hago poco, yo merezco poco. Y todo tiene que ver en el ápice escatológico. Si yo hice mucho en esta vida por el reino y di mi vida y me di golpes de pecho y fui perfecto y lloré todos los días, entonces yo tengo que ir al cielo. Y el otro que llegó tarde, lo conoció tarde y trabajó un poquito por el reino y no hizo nunca oro y no se dio golpes de pecho, él no tiene que ir al reino porque él no hizo absolutamente nada. Y esa interpretación, bueno, yo soy un poco como Rafael Luciani, yo no soy muy fan de la teología retributiva, Bueno, es que porque tú estás hablando nuevamente de Caín y Abel. ¿Cuál fue el problema de Caín? Que y Caín dejó, quería ser el preferido para Dios. ¿y dónde está tu hermano? Es que yo acaso soy el guardaespaldas de mi hermano, es ahí donde yo quiero llegar. Sí. ¿Qué has hecho tú por el prójimo? ¿Qué has hecho tú por el otro? Por lo menos te has preocupado, has pensado en el malestar del otro. No, solo te preocupaste en orar. ¿Y el otro? Sí, tal cual. Tal cual. Entonces yo estoy en eso, soy como Eduardo, apoyo a Santiago, sí, mucha fe, y el otro, y tu hermano, el que te necesita, ¿dónde no lo ves? Él no Tal cual. existe. Eso es, de verdad, estoy completamente de acuerdo. Y justamente Eduardo tocaba el tema de utopía. Hay una parte en Utopía en donde Tomás Moro recrimina con una fuerza increíble a los religiosos de la época que solo se centran en el culto y han olvidado al otro. Y claro, lo que pasa es que Tomás Moro vivió justamente en el ápice de la reforma protestante. Entonces, Tomás Moro recrimina una posición que en la época se condenaba muchísimo. El religioso que se ocupa tanto del culto y tanto de la ley y tanto de la norma y se ha olvidado de la necesidad del que está al y lado. yo estoy completamente de acuerdo con esa posición porque es que realmente a veces nos preocupamos tanto de la vida cultural que nos olvidamos, que yo no estoy diciendo que la vida cultural no sea importante, es importante, pero hay que buscar el equilibrio entre la religiosidad y la culto, o hacer parte de la religiosidad, tanto el culto como el preocuparse por el prójimo. Tal cual. Yo creo que además de ti hubo dos personas que levantaron la mano. Adelante. Yo quería nada más hacer una contribución cortica con respecto a los méritos y todo eso, que me parece que una de las partes más bonitas del Evangelio es cuando Jesús está en la cruz y el buen ladrón le dice que se acuerde de él en su reino. Y bueno, sin necesidad de méritos extraordinarios, pues simplemente por misericordia y simplemente por voltear la mirada hacia Jesús, pues logró el cielo. Eso es todo. Exactamente. En el último minuto robó el cielo, ¿es verdad? Tal cual, tienes toda la razón. Pues fíjense, las parábolas que nos quedan, como son conocidas, voy a pasarlas por encima en el sentido de comentar. ¿Se acuerdan los viñadores homicidas? Es aquella parábola de que hicieron un sembradío, pusieron una tapia, se construyó una torre, la arrendó unos viñadores y se fue, y resulta que mandó a recoger lo que le correspondía, mataron al sirviente, mataron a todo el que se presentó, incluso al hijo del propio dueño, y después llegó el dueño y bueno, le quitó la cabeza a todo el mundo, como quien dice, ¿no? Entonces, es un poco lo que se comenta en esta parábola, ¿no? Que de alguna manera, lo que trata de representar entre una de sus tantas interpretaciones es que el derecho no es un argumento para alcanzar el rey, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús en Juan dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos, si alguna de las ramas no produce fruto, mi padre la corta. Esa es una crítica que está haciendo a la comunidad religiosa, a quienes les encargó la palabra, les mandó los profetas, de alguna manera les señalaron el camino y ellos sencillamente lo que se preocuparon, ¿verdad? Es de todo aquello que iba en contra de la verdad
que brota del corazón, la invitación al amor y a la paz. Entonces, esas infidelidades disfrazadas de cumplimiento de la ley es la crítica principal que se hace en esta parábola, porque el pueblo de Israel estaba tan seguro de ser el pueblo de Dios, ¿verdad? El germen de aquel reino, que se sentía respaldado por la ley, cultivado por los profetas, y ya Juan Bautista les había hecho su sacudida, por decirlo así. Y sin embargo, Jesús va más allá, amenazándolos con quitarles la viña, porque los consideran unos verdaderos asesinos del reino. Entonces, habría que preguntarnos nosotros hoy, ¿verdad? Y a la iglesia, que tengamos mucho cuidado. No vayamos a ser como Israel y nos creamos propietarios de una alianza, herederos de una amistad, cuando debemos trabajar por eso también, ¿verdad? Nosotros tratamos mejor acaso que el pueblo judío a los profetas. ¿Cómo nos va a encontrar la segunda venida de Cristo? ¿Nos va a encontrar más fieles, más vigilantes, más abiertos a lo que Israel no quiso escuchar? ¿Cuáles son los frutos que nosotros podemos entregar al dueño de la villa? Yo creo que de alguna manera esas son preguntas que tratamos o debemos tratar de contestarnos cada uno de nosotros. Fíjense que tenemos también el caso de la mujer pecadora que encontramos en Lucas 7. Ese es un texto hermosísimo porque se da en medio de un banquete también donde Jesús es invitado, pero el señalamiento principal es el hecho de una mujer que entra al banquete sin ser invitada, se agacha a los pies de Jesús y no solamente derrama un perfume carísimo en sus pies, sino que lo enjuga con sus cabellos. Y Jesús habla, es una mujer pecadora, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el mérito de esta mujer? Haberse acercado a Jesús con humildad y gratitud. Puesta la fe completa de que Jesús iba a perdonarle sus pecados. Fíjense que aquí no hay conversación, solamente hay mirada. El escándalo lo hacen los publicanos que están presentes allí, los invitados a la comida. Y Jesús, que sabe leer entre líneas, defiende a la mujer por encima de todo, quien es capaz de mostrar su gratitud, su amor. Entonces, y recordemos las palabras evangélicas que dice no solamente la primera de Juan, sino que a lo largo del Evangelio lo vemos. Jesús busca a los pecadores, no a los justos. Busca a los pecadores, no a los que están, a los enfermos, no a los que están sanos. Entonces, imagínense nada más esto y vamos entonces a ver lo que son las parábolas de juicio. Y aquí tenemos lo que hacía mención Andrea con los ladrones del Calvario. Evidentemente, son dos ladrones, son pecadores, han hecho mal, los dos maldecían, decían que Jesús era un tonto, más o menos, ¿verdad? Pero uno de ellos se da cuenta de que ante tantos insultos Jesús calla. Entonces, algo pasó en el interior de ese señor que le dice al otro, cállate, nosotros estamos pasando por algo de lo que nos merecemos, pero Jesús no, este señor no ha hecho nada. Mira a Jesús con ternura y le dice, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. ¿Y qué contesta Jesús de forma tan hermosa y misericordiosa? Tranquilo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. No es mañana ni pasado, es hoy. Hoy mismo vas a estar conmigo. Ese es el sentido, si se quiere, un hombre que fue capaz en las últimas horas de su vida ganarse el cielo. Entonces, no sucederá así con la humanidad. No sucederá con algunos que, aunque sea al final, tienen ese poco de arrepentimiento, ese poco de humildad para pedir esa gracia. Aquellos que llegan al final de su vida y no son capaces de doblar la rodilla. Entonces, ambos ladrones se saben pecadores, pero solamente uno pide misericordia. Yo creo que ahí está el secreto. Fíjense que junto con los ladrones del Calvario tenemos el samaritano, Lucas 10, un enfermo, perdón, una persona que es asaltada, tirada a mitad de camino. Pasa un sacerdote y un levita, ellos van al templo, no pueden contaminarse, porque si llegan a agarrar al enfermo, se contaminan y tuvieran que sufrir una serie de ritos de purificación
para poder llegar ante la presencia de Dios en el templo, ¿verdad? Y sin embargo, este samaritano, mal visto, si se quiere, por sus contemporáneos, sin embargo, es el que tiene un poco de compasión con ese señor y de alguna manera se para y lo atiende y se ocupa de él como un verdadero hermano. Entonces, este hombre no es judío. Sabemos que había una situación de inseguridad en los caminos distantes, ya que el gobierno estaba centralizado en Jerusalén. Igual que en nuestra época, hay inseguridad, casi no salimos de noche. Entonces, dentro de ese escenario, ¿verdad? Es fácil colocar a un grupo conocido con el cual el pueblo tenía relaciones diarias. Está la trilogía, ¿verdad? De lo que son los héroes y los antihéroes. Entonces, aquí tenemos varios personajes. El sacerdote y el levita no se reconocen pecadores porque ellos se creen buenos, cumplen con la ley, pero su acción es de muerte. También es de muerte la acción de los ladrones, pero ellos se saben pecadores, ellos están tratando de sobrevivir. El samaritano se reconoce pecador, sabe que es uno más, pero su acción es una acción de vida. Yo creo que ahí donde está la verdadera santidad. Cristo es el samaritano, capaz de acercarse a todos los pecadores de este mundo. Y estas parábolas de juicio terminan con un texto también muy conocido de nosotros, que es el juicio final, ¿verdad? En esta parábola del juicio final vamos a tener siempre, ¿verdad? Cómo con la segunda venida de Cristo se va a juntar y separar las ovejas y las cabras, ¿verdad? Entonces, recordemos que las cabras y las ovejas no son rebaños que no pactan juntos, pueden comer juntos, pero no descansan juntos, porque generalmente las ovejas se guardan en una cueva, pues tienen que estar calienticas durante la noche. Perdón, las cabras, mientras que las ovejas requieren aire fresco y son dejadas pactando fuera en la noche. Entonces, así presenta el juicio que deja perplejo a quienes los escuchan, ¿no? Y se preguntan, ¿qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer el rey? ¿Me comporto como cabra o me comporto como oveja? Es una pregunta sobre la fe vivida y sobre el misterio más profundo, si se quiere, de la vida. El amor, que es lo que caracteriza al verdadero discípulo, porque es imposible nosotros sentirnos discípulos si este tipo de temas de alguna manera no nos interpelan, ¿no? Por decir así. Entonces, vamos brevemente a tratar de llevarlo un poco al hoy, ¿no? O sea, las parábolas tienen un mensaje para las personas de hoy, así como lo tuvieron en su momento para quienes le escucharon, y luego para las comunidades a las que se redactó el Evangelio. Con el paso del tiempo y los cambios culturales, sociales, políticos y económicos, se ha hecho necesario o se hace necesario actualizar nuestra interpretación de estos textos. Esto no es extraño, porque ya para el siglo segundo las parábolas tuvieron que adaptarse a un contexto diferente. ¿Qué podemos decir nosotros después de 21 siglos? Pero el mensaje de las parábolas sigue siendo nuevo y desafiante, a veces escandalizador. Y de la misma manera, hoy el mensaje del reino transmitido en las parábolas tiene que desafiar y escandalizar las sociedades y grupos que de alguna manera han domesticado sus aspiraciones a lo largo de la historia. Entonces, el mensaje de las parábolas no puede legitimar injusticias económicas de poder o de género. Más bien, presentar nuevas alternativas, ¿no? En el mensaje del reino de Dios. Entonces, estando consciente de que ninguna interpretación es definitiva, ya con eso, y en consonancia con lo que decía José Benino, ninguna interpretación es definitiva, porque eso le restaría a la palabra su vigencia y al reino su carácter renovador y salvífico. Y entonces, esta experiencia vital de Jesús nos deja como varias enseñanzas. La primera de ellas es que nosotros no podemos pretender sembrar sin maleza, pero sí debemos preguntarnos
y en nuestro proceder. Hay fariseísmo, legalismo, falso radicalismo, fundamentalismo o doctrinarismo, por decirlo así, que no liberan. Hay parábolas que sugieren destruir el mal construyendo el bien y confiar en la fuerza de la bondad del Padre. Ahora, ¿sentimos realmente que esa fuerza del Padre actúa en nosotros? Entonces, ¿qué podemos nosotros entonces tratar de modo práctico hacer para el hoy? Yo diría, en primer lugar, que actuar no a lo grande, sino discreto como la semilla, con callada eficacia transformadora, ¿verdad? No pretendiendo vivir en sembradío sin maleza. La segunda recomendación sería vivir siempre en búsqueda, darlo todo como la parábola de los talentos, sabiendo que Dios actúa mejor. En consonancia con lo que decíamos hace poco, obras son amores y no buenas razones. Entonces, al igual que la parábola de los dos hijos en el que uno obedece y el otro no. Entonces, estar consciente de cuáles son nuestras necesidades y que es la gracia de Dios y no los méritos que nosotros tenemos por nosotros mismos que nos acercan a Dios. Estar consciente que no tenemos que ser los primeros, a veces ser los últimos también es bueno. Recordando algo importante que yo leí una vez. No se puede ser orgulloso con el humilde, ni humilde con el orgulloso. Leer las parábolas como comunicación simbólica de esa experiencia de Jesús para confrontar nuestra experiencia vital hoy como cristianos, ¿no? E interpelarnos sobre cómo anunciar la novedad de Dios en Jesús, como yo diría, un alumbramiento interminable del Espíritu. Y yo creo que esa es una gran enseñanza que nos pueden dejar las parábolas del diario. Con esto, tenemos unos 5 minutos o 10 minutos, si alguno de ustedes quiere completar algo más o hacer alguna pregunta, porque entonces con eso sí daríamos finalizado el tema de las parábolas. Les decía a los primeros que estaban que probablemente la semana que viene sería la última clase. Si no llegáramos a terminarla, porque es un tema largo, tendríamos otra segunda oportunidad la semana siguiente, pero en principio ya estaría previsto la totalidad del programa como estaba estipulado desde el comienzo. Interpelo a los que tienen tareas pendientes para que se pongan las pilas si es que quieren alguna calificación sobre esos temas pendientes. Adelante, si alguien quiere comentar algo, tienen la palabra. Tal vez la vigencia de las parábolas hoy en Ajá, día, ajá. profe, es encontrar esas estructuras de poder que nos cuestionan, ¿no? Y esas estructuras legalistas que también nos cuestionan, que en su momento, pues, Jesús enfrentó y de alguna manera también proclamó en contra, ¿no? De todo aquello que no fuera, que no sumara para lograr el camino de solidaridad que él proponía, ¿no? Y de justicia, básicamente de justicia. Claro, por ahí quizás va la cosa, y como les digo, siempre abiertos a que la interpretación de las parábolas que sea más válida para cada uno de nosotros será aquella que nos haga ser mejores personas, mejores cristianos, más fraternos, más misericordiosos como el Padre. Rebeca, yo creo Adelante. que, que las parábolas en general nos dicen que cualquier camino está lleno de necesitados, es decir, hay infinidad de carreteras secundarias, hablando por ejemplo del samaritano, ¿no?
Y la sabiduría del camino podría resumirse en la sabiduría del desvío, es decir, cómo se desvió él, pues, y en el de retornar, es decir, saber alejarse y saber volver a su proyecto. Lo principal es mantener los ojos bien abiertos, ajenos al egocentrismo, las preocupaciones y la idolatría del proyecto personal. Correcto. Así es, tal cual, mi Maggie. Así mismo es como venimos conversando, pues es una verdadera interpelación y una interpelación que nosotros nos hacemos diariamente en el devenir de la cotidianidad, porque nos encontramos diferentes situaciones a lo largo del día, de la semana, en casa, en los trabajos, que de alguna manera nos ponen en contacto con esta realidad parabólica que nos obliga de alguna manera a pensar, Dios mío, ¿qué debo hacer? ¿De qué manera debo comportarme con tal o cual persona? ¿Qué debo hacer para acercarme a fulano que está pasando una necesidad? ¿Debo apartarme para no molestar o por el contrario tomar una actitud comunicativa y cercana? O sea, definitivamente, o sea, en síntesis, ser cristiano no es fácil, porque ser cristiano tiene una serie de exigencias que en momentos concretos a veces no estamos en capacidad de cumplir o de seguir ese proyecto porque somos débiles, porque somos pecadores, porque a veces nos falta empuje, porque a veces pecamos de omisión. O sea, tantas cosas. Yo creo que la mejor actitud es la de los alcohólicos anónimos, que ustedes saben que cuando deciden no beber más, el proyecto es, no voy a beber hoy, ya mañana será otra cosa. Entonces, quizás nuestra vida cristiana a lo mejor podríamos llevarla así. Voy a tratar de ser un verdadero cristiano, un gran evangelizador, lo que se me presente a lo largo del día, voy a tratar de actuar como actuaría Jesús. Entonces, mañana tratar de hacerlo mañana y hacerlo pasado. Para ser como la semilla, pues, de poquito a poco ir creciendo, pero creciendo firme y seguro, con los pies bien puestos en la tierra, pero con el horizonte bien claro hacia dónde vamos y dónde queremos. Yo creo que eso es lo básico. Bueno, mi gente querida, si nadie quiere intervenir, entonces dejémoslo hasta aquí. La semana que viene nos encontraremos nuevamente. Les deseo que tengan una semana muy exitosa, con mucha salud, con trabajo productivo, con mucho amor familiar. Y bueno, se les quiere. Un abrazo grande a cada uno de ustedes. Muchas gracias, profe, por su Muchas clase. gracias, profe. Chao, profe, Gracias, cuídese. profe. Cuídense todos. Un abrazo.